Amigos, regresamos a Argumento, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Nos acompaña el exrector de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario Luis Juan Mayor Toro. Gracias por estar con nosotros nuevamente en estos estudios de Argumentos. Gracias a ti, Rosa, por permitirme los micrófonos y las cámaras de tu programa tan escuchado y tan admirado, porque he oído muchísimos comentarios Qué bueno. en relación con tu programa y, Gracias. Y contigo como periodista. Bueno, muchas gracias por esas flores para iniciar este programa de Argumentos, pero ahora vamos a lo que nos ocupa, el análisis de la información. Antes de esta pausa, escuchábamos a nuestra compañera de labores, Michelle Ágreda, donde nos comentaba que la Asamblea Nacional se ha declarado ya en sesión permanente, en una información que está de última hora. Decía el presidente Jorge Rodríguez que se van a ocupar en estos momentos dentro de la Asamblea Nacional en una sesión permanente hasta dar con los nombres de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Los 15 rectores que van a asumir. Sí, los finalistas, pues parece un concurso de mis universos. ¿Cuál es su visión respecto a los nombres que han estado allí dentro de esas candidaturas? Mira, fíjese que ayer César Pérez Vivas me decía, perdón que le interrumpa, que bueno, él había dado unas declaraciones donde decía que probablemente Elvis Amoroso podría ser el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. En todo caso, muchos analistas hablan que se busca un Consejo Nacional Electoral que busque desanimar a la población a participar en elecciones. Bueno, la convocatoria al nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, incluso precedida por la renuncia obligada de todos los rectores del oficialismo y después acompañada por una parte de los rectores de la oposición que también renunciaron. Yo no hubiera renunciado, ellos renunciaron. Lo que implica es que el gobierno parece que no estaba interesado en continuar con el Consejo Nacional Electoral anterior, que desde que fue electo venía paulatinamente, lentamente, pero constantemente ganando un cierto apoyo, una cierta respetabilidad de la opinión pública en general. El profesor Calzadilla, la gente lo reconoce como un profesor, pues, cosa que de repente los nuevos miembros que tengamos allí a lo mejor están muy distantes de ser profesores. Ahora, el gobierno entonces eso lo toma como un mecanismo para seguir creando desesperanza, seguir creando la idea de que ellos son todopoderosos y que ellos hacen y deshacen, porque no había ninguna razón para terminar con un Consejo Nacional Electoral que no se le ha cumplido nada de su periodo. Es prácticamente una burla a los ciudadanos. Pero lo hacen en función de eso. Pero yo creo que además lo hacen presionados por la oposición, que no es la oposición democrática, que no es la oposición que ha estado en elecciones siempre, sino la oposición más bien que ha participado de hechos violentos, etcétera. Porque lo que se señala es que los dos rectores opositores, por lo menos uno de ellos, va a ser un rector proveniente de esa oposición, o a lo mejor los dos. Yo he oído que parece que Elvis Amoroso como que no va. Dicen que no es él el que va a ir, no sé, realmente si eso es así, no tengo información hasta ahora son rumores e pues, información extraoficial. Exacto, pero otros dicen que no es él, que es otro, y algunos hablan de que Picón repite. Sí. Que el rector Picón repite. A lo mejor repite porque es un técnico, porque es el hombre que sabe de informática también allí, y entonces es exigido. Hablan de que regresa el rector anterior, ¿cómo que se llamaba? El rector que estaba cuando era un solo rector del Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, el asunto es que de todas maneras eso fue una negociación con esa oposición, imagino que con los Estados Unidos también, que al final llegaron a la conclusión de que ellos querían tener sus representantes y no consideraban a los representantes anteriores como los representantes de la oposición. Lo cual también me parece absurdo, pues totalmente absurdo, porque los dos representantes que estaban, Márquez y Picón, habían trabajado como debe trabajarse. No habían hecho un escándalo, habían trabajado seriamente, ¿verdad? E institucionalmente. Y eso debió ser respetado. Bueno, el gobierno tendrá sus razones políticas. La otra Aunque oposición, se ha hablado de eso, que es parte del proceso de negociaciones. Exacto, y es parte del proceso de negociaciones que venía ya desde hace mucho tiempo atrás. Pues. La oposición nunca estuvo conforme, la oposición de eso que llamamos la plataforma unitaria, la PUD, es un nombre un poquito feo, ¿no? La PUD
nunca estuvo de acuerdo ni conforme con el nombramiento de los dos rectores, porque ellos no participaron en ese momento en ese nombramiento. En ese nombramiento, porque exacto. también un sector pues estuvo en una época en desacuerdo con los procesos electorales. Ahora han regresado a la vía electoral. Algunos dicen que han regresado, por lo menos lo dicen, ¿no? Uno no sabe si regresaron realmente o si tienen doble política. Bueno, regresan por un lado, por otro lado siguen trabajando en otro sentido. Pues. Allí bueno, uno entiende que de todas maneras esos llamados de algunos candidatos hasta el final, uno sabe cuál es el final, pues el final que es el final de la vida, el final de esta era, el final de la democracia, el final de qué, pues ahí, no, vamos a seguir hasta el final, pues, ¿no? Bueno, eso me parece mucho a las consignas anteriores y al mantra anterior que estuvo signando a la oposición durante unos cuantos años y que resultó en un fracaso total con el interinato, etcétera, etcétera. La salida, la salidita, la salidota, el Maduro vete, Maduro vete ya, Maduro es colombiano, Maduro renuncia, Maduro te destituye, todo ese cuento, pues. Pero de algún modo algunos analistas estiman, o en algunos estudios de opinión, que el tema de la elección, de la participación democrática por parte de los ciudadanos está presente en un gran porcentaje, que la mayoría de la población cree que la vía electoral es la verdadera salida para los problemas que hoy tiene nuestro país. Sí, yo creo que en general si a la población le pregunta en ese sentido, esa es la respuesta que va a dar, lo cual no significa que va necesariamente a votar. Porque una cosa es decir, yo estoy de acuerdo con las elecciones y que sea pacífico, y otra cosa es, yo voy a votar. Porque aquí la abstención se está volviendo una abstención estructural. En la medida que pasa el tiempo, nos estamos pareciendo a Colombia. Es decir, los colombianos, el 60% de los colombianos dejó de participar en las elecciones desde hace muchísimos años atrás. Dejó de creer en esa técnica para nombrar gobernantes. Bueno, y dejó de creer porque la elección, que es una técnica, una simple técnica para elegir los gobernantes, si la técnica sirve y elige buenos gobernantes y la gente siente resuelta sus problemas, sigue creyendo en ese proceso. Ahora, si la técnica no sirve, la gente abandona la técnica. Es como que un carpintero haciendo la técnica de la carpintería, de repente no le salga una mesa sino otra cosa. Pues, pero hace unos años acá, esa percepción de la gente en el proceso electoral era que las elecciones no servían, que eran fraudulentas, que no se iba a obtener ningún resultado por esa vía. Yo creo que en ese sentido las cosas no han variado tanto. Yo no creo que han variado tanto, no creo. De todas maneras, eso nos lo va a decir el 2024. Ahora, el gobierno se está encargando con todas las cosas de tratar de que eso vuelva. El gobierno quiere que eso sea así. Esas declaraciones de Diosdado, que si va a haber elecciones este año, ¿elecciones de qué? De la Junta de Condominio del edificio donde él vive. Porque este año no puede haber elecciones presidenciales. La Constitución no lo permite, a menos que quieran claramente violar otra vez la Constitución. Entonces, él dice esas cosas, que va a haber elecciones, bueno, para que un poco la gente vea, oye... Lo decía en una cadena con el presidente Nicolás Maduro, hablaban sobre esa fecha. Lo dice el presidente Maduro, pues entonces... Bueno, eso lo que trae es desesperanza. No es el trabajo de ese nuevo Consejo Nacional Electoral, hablar del calendario. No es el trabajo, no es la función de Maduro estar diciendo fecha. Él no tiene por qué decir fechas en absoluto. La fecha la dice el Consejo Nacional Electoral en un sistema donde los poderes son soberanos. Y ese es un poder soberano. Maduro debe respetar a su Consejo Nacional Electoral, que es un poder soberano. Pues. Ahora, hay dos visiones sobre eso. Hay quienes aseguran que lo hace el presidente para justamente desmotivar al electorado. Yo creo eso. Y otros que creen que es probable que todo pueda pasar, incluso muchos partidos políticos preparándose para un adelanto de elecciones. Para este año yo no creo que pase. No puede pasar porque es inconstitucional totalmente. Ellos pueden a lo mejor adelantar la elección para el 2024 en febrero, ¿no? En enero si lo quieren hacer, en marzo, porque la Constitución dice que es en el último año del periodo anterior y el último año es el 2024, el año previo a la finalización, el 2024, pero no dice que es 2 años antes, entonces el 2023 eso no puede ser. Ahora, como en este país se le pasa por encima a la Constitución, a las leyes, a todo, bueno, de repente es... Y la adelanta para, no sé, para ¿cuándo? Para octubre, noviembre. ¿Y cuál debería ser la respuesta ciudadana ante eso y de los partidos políticos al regreso de la pausa? Okay, ¿cómo no? Porque tenemos que cumplir con un compromiso comercial. Ya regresamos con más argumentos. Sus preguntas, también importantes para nosotros, háganlas a nuestras cuentas en redes sociales.